Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Gálatas 1:24. Saludo. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios, el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A la iglesia de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, que Él mismo dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El evangelio predicado por Pablo, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Visita de Pablo en Jerusalén. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicio, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Gálatas 2 del 1 al 24. Los apóstoles respaldan a Pablo. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predicó entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego.
Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento decidimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Judíos y gentiles justificados por la fe. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Meditemos. Después de su conversión, Pablo pasó muchos años preparándose para llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Este periodo de preparación incluye tiempo a solas con Dios y tiempo de consulta con otros creyentes. Muchas veces los cristianos nuevos, en su fervor, quieren comenzar a ministrar a tiempo completo sin dedicar el tiempo necesario para estudiar la Biblia y aprender de maestros capacitados. Aunque no tenemos que esperar para hablarles a otros acerca de Cristo
Posiblemente necesitamos más preparación para emprender un ministerio especial, y ya sea como voluntarios o en un puesto remunerado. Debemos esperar el tiempo de Dios, y mientras lo hacemos debemos estudiar, aprender y principalmente madurar. Dios le reveló a Pablo que fuera a Jerusalén y hablara con los líderes de la iglesia acerca del mensaje que predicaba a los gentiles, para que entendieran y aprobaran lo que estaba haciendo. La esencia del mensaje de Pablo para judíos y gentiles era que la salvación de Dios es para todos, sin tener en cuenta la raza, el sexo, la nacionalidad, la posición social, el nivel educativo, cuánto dinero tenga u otra cosa. Hay perdón para cualquier persona que cree en Cristo, como lo dice Romanos 10, 8 y 3 al 13. A pesar de que Dios había enviado a Pablo a predicar especialmente a los gentiles, en Hechos 9, 15 y 16, tenía que presentar su mensaje a los líderes de la iglesia en Jerusalén, como lo dice en Hechos 15. Esta reunión invitó una gran división en la iglesia y sirvió como reconocimiento oficial de que los apóstoles habían aprobado la predicación de Pablo. Hay veces que preferimos no consultar ciertos asuntos con otras personas porque tenemos miedo de que surjan problemas o discusiones. Sin embargo, deberíamos hablar abiertamente de nuestros planes y acciones con amigos, asesores y consejeros. La buena comunicación permite que todos entiendan mejor la situación, reduce los chismes y promueve la unidad en la iglesia. Oremos. Así es, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, porque has traído la salvación a toda persona, Padre. A toda persona, no importa su lenguaje, su raza, no importa su sexo, no importa, Señor, su estado económico, su nivel educativo. Has venido, Señor, a todas las personas, a aquella persona, Señor, que cree en ti, te acepta como su Salvador. Has traído la salvación. Bendice, por favor, Padre, a toda persona que pueda reconocerte, que pueda aprender de ti, que se dé el tiempo también de meditar, de conocer, de leer. Necesitamos esa intimidad contigo para poder crecer y madurar, para poder dejar nuestro yo y dejar que tú vivas en nosotros, que tú seas ese reflejo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús. Toma el control de este audio. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestros corazones. Transforma nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gálatas 3 del 1 al 29. La fe y la vida cristiana. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Han padecido tantas cosas en vano. Sí, es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura,
previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniere a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa y el propósito de la ley. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Meditemos. Los creyentes de Galacia, algunos de los cuales posiblemente estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo ahí, sabían que no habían recibido el Espíritu Santo de Dios por obedecer las leyes judías. Pablo enfatizó que así como habían comenzado la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, también debían avanzar en su fe por medio del poder del Espíritu Santo. Los Gálatas habían dado un paso atrás cuando creyeron que también debían cumplir las leyes judías para su salvación.
Debemos darnos cuenta de que creemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por su Espíritu, porque seguimos las reglas esenciales. Los Gálatas sabían que habían recibido al Espíritu Santo porque creyeron en Cristo, no porque obedecían la ley. En la actualidad, aún hay creyentes que se sienten inseguros en su fe porque les parece demasiado sencillo que la fe sea lo único requerido para la salvación, de modo que continúan creyendo que deben seguir reglamentos para acercarse a Dios. La práctica de ciertas disciplinas como el estudio de la Biblia, la oración y el servicio a otros pueden ayudarnos a crecer espiritualmente, pero no debemos pensar que pueden suplementar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tampoco podemos hacerlas para ganar el favor de Dios. Al implementar estas preguntas, Pablo esperaba lograr que los Gálatas nuevamente vieran a Cristo como el fundamento de su fe. El Espíritu Santo nos da el poder para que podamos vivir para Dios, pero hay cristianos que quieren más, desean vivir continuamente en un estado de éxtasis. La rutina de la vida cotidiana las hace pensar que algo está mal en su vida espiritual. A menudo, una de las obras más importantes del Espíritu Santo es enseñarnos a ser perseverantes y a seguir haciendo lo correcto, aunque ya no parezca interesante o emocionante. Los Gálatas no tardaron en apartarse de la buena noticia que Pablo les había predicado a fin de seguir una nueva enseñanza. Necesitaban que el Espíritu Santo les diera el don de la perseverancia. Si la vida cristiana le parece rutinaria, quizás necesite que el Espíritu Santo lo avive. Cada día es un desafío a vivir para Cristo. Los judaizantes argumentaban fundamentalmente que los gentiles debían ser judíos antes de convertirse en cristianos. Pablo les señaló su error al demostrar que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe, no los que cumplen la ley. Abraham mismo fue salvado por su fe, como dice en Génesis 15:6. Los creyentes de todos los tiempos y todas las naciones son partícipes de la bendición que recibió Abraham. Esta es una promesa consoladora, una gran herencia y un fundamento sólido para la vida. Si vemos, Pablo citó en Deuteronomio 27:26 para probar que, contrario a lo que los judaizantes creían, que la ley no puede justificar y salvar, solo puede condenar. La persona que quebranta tan solo uno de los mandamientos está condenado debido que todos hemos quebrantado los mandamientos. Todos estamos condenados y la ley no puede hacer nada para revocar esta condenación, como dice Romanos 3:20 al 24. Sin embargo, Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz. Lo hizo para quienes creyeron en él no sufrieran el castigo que se merecía. La muerte de Cristo a nuestro favor es lo único que puede reconciliarnos con Dios, como dice Colosenses 1:20 al 23. Así es, oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta bendición, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a entender lo que Pablo exhortaba a los Gálatas, como él, mi Señor Jesús, pide que no nos volvamos o que no vayamos a hacer lo que los judíos hacían con las leyes, sino que hoy somos salvos
Gracias a la fe. Gracias a la promesa de Abraham. Gracias por lo que tú diste, Señor, desde antes. El día de hoy, Señor, esa muerte que tú tuviste en la cruz, te llevaste todos nuestros pecados, te llevaste todas nuestras enfermedades, todo, mi Señor, fue dado en esa cruz del Calvario. Y gracias a esa fe, hoy nosotros somos salvos. Gracias, Señor Jesucristo, por esa bendición tan grande, mi Señor, que nos has dado, mi Señor. Gracias. Ayúdanos a permanecer en ella. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos guíe día y noche. Ayúdanos, Señor, que tengamos esa perseverancia, Señor. Que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Que dejemos que Él vaya trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente. Que entendamos que cuando tú nos traes algo a nuestra mente es porque quieres trabajar con nosotros, Padre. Ya sea sanar, restaurar, liberar. Ayúdanos, ayúdanos a seguir en este camino y seguir caminando y seguir siendo transformados mediante el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vuelvo a darte las gracias por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Señor. Por eso el día de hoy te puedo conocer, puedo alabarte, puedo honrarte, puedo glorificar tu nombre, exaltarte, Señor. Permite que mucha gente más venga y conozca, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos en la situación en las que estamos viviendo, Señor. Lo que está pasando en nuestras ciudades, Padre. Ayúdanos, toma tú el control. Te pido la paz, Señor, para mi ciudad. Te pido, Señor, que tomes el control en ella. En el nombre de Jesús, así sea, Padre. Bendice a todos los oyentes y multiplícales, Señor, según sus necesidades. Ayúdales, Padre, y perdona nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos a reconocer ese error para poderlo corregir y estar bien delante de ti. En el nombre de Jesucristo así sea. Amén. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.